Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy hablaremos acerca de las 7 maravillas del mundo modernas. Por si no lo sabías, las 7 maravillas del mundo se escogen por votación del público, ya sea por internet, teléfono y mensajes de texto. Sabiendo esto, comencemos. Chichén Itzá significa la ciudad al borde del pozo de los Itzáes. Es una legendaria ciudad maya, fundada aproximadamente en el año 525 después de Cristo, ubicada en el sur de México, al oriente del estado de Yucatán, en el municipio de Tinún, por la carretera hacia Cancún a una distancia de 120 kilómetros de Mérida. Fue fundada por grupos mayas entre los años 325 y 550 de nuestra era. Alrededor del año 800, los toltecas invadieron la zona, provocando la fusión de las dos culturas. Así, la ciudad alcanzó su máximo esplendor y llegó a ser la más poderosa de la península de Yucatán a principios del siglo XII. Esta impresionante ciudad maya, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año de 1988, y recientemente en el año 2007, se convirtió en una de las maravillas del mundo moderno. La pirámide de Kukulcán es la obra más representativa de Chichén Itzá y una de las obras más enigmáticas de la cultura mesoamericana, y del mundo entero. En la cima se encuentra el castillo de Chichén Itzá. El campo de juego de pelota tiene 70 metros de ancho por 169 metros de largo. El juego consistía en meter una pelota de caucho en el aro que está en lo alto del muro, usando para ello codos, rodillas y, sobre todo, la cadera. El juego tenía connotaciones rituales y religiosas. El templo de los guerreros, llamado así por los motivos bélicos de sus murales, este templo resguarda al famoso Chacmool de Chichén Itzá, escultura dedicada a Chac, el dios de la lluvia. Esta impactante construcción ostenta infinidad de columnas labradas con escenas protagonizadas por sacerdotes y guerreros. Solían sostener una bóveda que se perdió con el paso del tiempo. Una de las construcciones de Chichén Itzá que más sorprenden, es la del caracol, el cual es nada más y nada menos que un observatorio. Este es un recinto donde los mayas pudieron hacer mediciones astronómicas precisas de diversos fenómenos relacionados con el sol y las estrellas. En el cenote sagrado se ha comprobado que en este se realizaban sacrificios humanos y diversos rituales para solicitar favores a los dioses, pues se han encontrado joyas de doncellas, además de osamentas de adultos y niños. Una de las maravillas de este templo, es el fenómeno que ocurre durante el equinoccio solar de verano y otoño, donde las 9 plataformas del templo proyectan 7 triángulos invertidos, formando así una serpiente emplumada que entre toltecas y aztecas llevaba el nombre de Quetzalcóatl. No obstante, menos de medio siglo después de su época de mayor esplendor, una guerra civil acabó con la urbe. El Coliseo romano, construido en el siglo I después de Cristo, en el centro de Roma, es un anfiteatro de la época del Imperio Romano, aunque originalmente se llamaba Anfiteatro Flavio, haciendo honor a los emperadores de la dinastía Flavia, quienes construyeron dicho anfiteatro. Posteriormente pasó a llamarse Colosseum por una estatua del coloso de Nerón que se ubicaba junto al anfiteatro. Este presenció el auge de un imperio y su brutal decadencia, mientras gladiadores y bestias luchaban por sus vidas entre sus paredes. El Coliseo de Roma comenzó a construirse bajo las órdenes del emperador Vespasiano, en el siglo I después de Cristo, con parte del botín que el general obtuvo en la guerra contra los judíos. El monumento se levantó como símbolo triunfal, pero también para reconciliar al pueblo con sus dirigentes, tras el loco reinado de Nerón. A diferencia de otros anfiteatros, este se levantaba en el centro de la urbe. Era, literalmente, el corazón de Roma. Las obras del Coliseo de Roma tardaron años en realizarse. Sería el hijo de Vespasiano, Tito, quien inauguraría el anfiteatro. La sangrienta historia del Coliseo de Roma no tardó en comenzar a escribirse. El emperador Tito inauguró el espacio en el 80 a.C., con 100 días de juegos, para entretener a la plebe. Se calcula que esto costó la vida a más de 2000 gladiadores. Los animales que se traían para las luchas provenían de todas partes del imperio. Así, el coloso acogió leones, tigres, hienas, hipopótamos, rinocerontes, cocodrilos,
Dicha maravilla del mundo fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980, y desde el día 7 de julio del 2007 pasó a formar parte de las nuevas maravillas del mundo moderno. Curiosamente, el antiguo lugar de muerte se ha convertido en un símbolo contra la pena capital. Desde el año 2000, el Coliseo de Roma se enciende durante 48 horas cada vez que se conmuta o pospone una sentencia de muerte en cualquier parte del mundo. El propio Papa Juan Pablo II apoyó la medida. De hecho, la relación de la Iglesia Católica con el edificio es muy cercana, ya que el pontífice dirige desde allí el Vía Crucis, cada Viernes Santo. El monumento fue incluso expoliado a lo largo del tiempo para la construcción de algunos centros religiosos. Entre otras, la Basílica de San Pedro del Vaticano. La estatua de Cristo Redentor, o también conocida como Cristo de Corcovado, llamada así por estar situada encima del cerro de Corcovado, es una gran estatua de Cristo de Nazaret que mide 38 metros de alto, situada en la cima del cerro de Corcovado, parado, con los brazos abiertos y mirando hacia la ciudad y el puerto de Río de Janeiro. La idea original de levantar una estatua de Cristo sobre esta cima fue del religioso Pedro María Vos y contó con el apoyo de la princesa Isabel de Portugal. Sin embargo, la idea no se retomó hasta 1921, como parte de las celebraciones por los 100 años de la independencia de Brasil, iniciándose la construcción en 1926 y fue inaugurada el 12 de octubre de 1931, durando casi 5 años en su construcción. El Cristo Redentor fue considerado una de las maravillas del mundo desde el 7 de julio del 2007, aunque muchos años antes, es considerado el Art Deco, movimiento para reconocer las artes decorativas, más grande del mundo. Fue hecha en Francia por el gran escultor francés Paul Landowski. Esta estatua está hecha de hormigón armado, y fue todo un logro para la época que no hubo víctimas mortales, sobre todo tomando en cuenta que se necesitaron más de 1000 toneladas para la construcción, y fue todo un reto ya que los brazos cuelgan hacia el vacío y la estatua es completamente hueca, a excepción de las manos. Aunque no se note, el brazo izquierdo del Cristo es 40 centímetros más pequeño que el brazo derecho. Con estas medidas se consigue que la escultura pueda ser capaz de resistir vientos de hasta 150 kilómetros por hora. Otras cosas que no son fáciles de ver son que la estatua del Cristo Redentor sí tiene pies que se asoman por debajo la túnica y que la cabeza lleva una especie de corona de espinas que en realidad sirve de pararrayos. El corazón de la estatua es la única parte que tiene una forma perfecta tanto por fuera como por dentro. En el interior de la estatua hay una estrecha escalera metálica que permite llegar a las 4 salidas que hay hacia el exterior, 2 en cada brazo y una en la parte superior de la cabeza. La entrada a la escultura está en un lateral, bajo el brazo derecho del Cristo, pero para llegar a ella primero hay que subir a la parte de arriba del pedestal donde está la capilla. Curiosamente este no tiene una subida por su interior, así que la única forma de alcanzar la entrada a la estatua es colocando por fuera una escalera de mano o un andamio que salve los 8 metros de altura del pedestal. En cualquier caso, la subida a la majestuosa estatua solo está permitida a los encargados del mantenimiento y reparación o a unos pocos afortunados, con permiso expreso de la Iglesia. En el momento de su creación se pensó que Brasil no contaba con personas con la suficiente cualificación como para desarrollar semejante obra de arte. La estatua llegó a Brasil en cientos de partes, solo la cabeza estaba formada por 50, y fue montada en sentido inverso al que se podría esperar, es decir, desde la cabeza hasta los pies. La estatua original que diseñó el artista plástico Carlos Oswald y que ganó el concurso público, consideraba que la imagen del Cristo debía sostener una cruz en la mano izquierda y el globo terráqueo en la derecha, pero finalmente durante la ejecución de la escultura se prescindió de ambos símbolos. El tren no se creó para hacer posible la visita a la imagen del Cristo Redentor, sino que fue inaugurado mucho antes, en 1884, convirtiendo al Morro en uno de los principales miradores de la ciudad. De hecho, fue gracias a ese tren, que las partes de la monumental escultura pudieron ser trasladadas y ensambladas en la cima. Desde el día 7 de julio del 2007, la Gran Muralla China forma parte de las nuevas maravillas del mundo moderno.
La Gran Muralla de China, es fácilmente accesible desde Pekín, a pesar de la enorme estructura se extiende desde Busan, Liaoning, en el este hasta llegar a la ciudad de Jiayuan, en el noroeste del país. En términos generales, la Gran Muralla de China defiende la frontera más septentrional del país. Una encuesta arqueológica de 2012 estimó que el muro, teniendo en cuenta todas las dinastías que habían trabajado en la estructura, cruza 15 provincias y se extiende desde Xinjiang, en el noroeste, hasta la frontera de Corea en el este. La Gran Muralla China se extiende desde Dandong en el este, hasta Lobleike en el oeste, a lo largo de un arco que delinea aproximadamente el extremo sur de Mongolia Interior. Un estudio arqueológico exhaustivo, utilizando tecnologías avanzadas, ha concluido que los muros Ming miden 8.850 kilómetros. Esto se compone de 6.259 kilómetros secciones de pared, 359 kilómetros de trincheras y 2.232 kilómetros de barreras defensivas naturales como colinas y ríos. La Gran Muralla China es una fortificación china hecha de piedra, ladrillo, tierra apisonada, madera y otros materiales, generalmente construidos a lo largo de una línea de este a oeste a través de las fronteras históricas del norte de China. Fue construida en el siglo IV a.C. y reconstruida en el siglo XVI. Varios muros se estaban construyendo ya en el siglo VII a.C. Estos, más tarde se unieron y se hicieron más grandes y más fuertes, ahora se los conoce colectivamente como la Gran Muralla China. Especialmente famoso es el muro construido 220-206 a.C. por Qin Shi Huang, el primer emperador de China. Gran parte del trabajo en las secciones más antiguas de la Gran Muralla fue construido a mano. Aunque también se utilizó tecnología primitiva. Carretillas, cuerdas, sistemas de poleas y carretas tiradas por caballos o bueyes. Poco de esa pared permanece. Desde entonces, la Gran Muralla ha sido reconstruida, mantenida y mejorada. La mayoría del muro existente es de la dinastía Ming. Aunque actualmente solo se cuenta con el 30% del largo de la muralla original, se calcula que tomando todas sus construcciones secundarias y ramificaciones, tuvo una longitud de alrededor de 8.851 kilómetros, y en promedio mide 4 a 5 metros de ancho, y de 6 a 7 de alto. Fue hecha para proteger al imperio chino de los ataques de los nómadas Xiongnu de Manchuria y Mongolia. Fue custodiada por hasta 1 millón de soldados, y en su construcción, murieron cerca de 10 millones de personas, siendo considerada por algunas personas, el panteón más grande del mundo. Los cuerpos eran enterrados en las inmediaciones de la muralla. Otros propósitos de la Gran Muralla China han incluido controles fronterizos, lo que permite la imposición de aranceles a los bienes transportados a lo largo de la ruta de la seda, la regulación o el fomento del comercio y el control de la inmigración y la emigración. Además, las características defensivas de la Gran Muralla se vieron reforzadas por la construcción de torres de vigilancia, cuarteles de tropas, estaciones de guarnición, y el camino de la Gran Muralla China también sirvió como corredor de transporte. Petra es una ciudad enorme esculpida en piedra ubicada en el desierto de Jordania construida en el siglo VII a.C. Es uno de los lugares más visitados de Jordania. Fue fundada por los edomitas en un lugar recóndito pensado para defenderse de invasiones enemigas. La ciudad se ubica en el valle de Arabá, el cual se extiende desde el Mar Muerto hasta el Golfo de Aqaba. Se extiende en un área de unos 60 kilómetros cuadrados. También la llaman la ciudad rosa del desierto, esto es porque está construido con piedras y arenas de color rosado rojizo. Fue alguna vez una ciudad de paso muy importante, ya que reunía las rutas de seda, incienso y especias que conectaban al sur de Arabia, China y la India, con Egipto, Siria, Grecia y Roma. Gracias a este motivo la ciudad fue prosperando. Pero lo más importante es que sus habitantes tenían acceso al agua, un bien preciado en zonas semidesérticas. El pueblo nabateo construyó un sistema de recogida y distribución de aguas que se ha comparado con el de los romanos. Los nabateos construyeron un sistema que recogía aguas de una cuenca pluvial, tuberías hechas de cerámica que recogían el agua. El agua se almacenaba y transportaba a través del terreno, tenían además una red de cisternas. Tener acceso al agua facilitó la agricultura y la ganadería.
Se cultivaban árboles frutales, uva, y cereales. Con el tiempo el control político cambió al igual que las rutas comerciales, entonces Petra fue perdiendo importancia y poco a poco fue olvidada hasta que en 1812 la ciudad fue redescubierta por el explorador Ludwig Burckhardt. Esta maravilla del mundo fue considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y desde el 7 de julio del 2007, pasó a formar parte de las nuevas maravillas del mundo moderno. Los edificios más importantes son la tumba del rey Alcasné o la tesorería excavada en la roca, quizás el monumento de Petra más fotografiado del mundo. Los nabateos tenían la costumbre de honrar a sus reyes con monumentos funerarios o mausoleos, tal como hacían los egipcios con las pirámides. El nombre de la tesorería tiene su origen en una leyenda, que contaba que los bandidos escondían tesoros del faraón en su interior. Fue construido posiblemente a comienzo del siglo I a.C. por el rey nabateo Aretas IV. El maravilloso edificio está esculpido en la roca, tiene influencia griega, y mide 40 metros de altura por 28 de anchura. Aunque las figuras talladas del exterior se han deteriorado por la erosión, se cree representaban a distintos dioses y diosas. Era común entre los habitantes paganos adorar a múltiples deidades. Alcasné fue habitada por distintos pueblos durante siglos, también estuvo deshabitada durante generaciones. Este monumento ha sido escenario de míticas películas como Indiana Jones y la Última Cruzada o Transformers. La venganza de los caídos. Vale la pena ver Petra by Night. Se trata de un espectáculo de luz, Alcasné por la noche iluminada con velas repetidas por todo el desfiladero del Siq, espectacular. El Siq es el desfiladero que da entrada a la ciudad de Petra. Tiene de 4 a 6 metros de anchura y entre 40 y 170 de altura y 1,20 kilómetros de extensión. Se piensa el desfiladero fuera como una vía de purificación espiritual. Cuando después de ir ascendiendo y recorriendo desfiladeros, te encuentras el edificio Alxe, la impresión es inolvidable. Este desfiladero se formó al partirse la montaña debido a las fuerzas tectónicas. En el pasado el Siq era usado como la entrada de las caravanas de mercaderes a Petra. El camino estaba enmarcado por un arco ornamental que se derrumbó en 1896, aunque los pilares todavía permanecen. El Deir. El monasterio es uno de los monumentos más grandes de Petra. Posee 800 escalones hasta llegar a su entrada. Fachada de 50 metros de altura por 45 de ancho. La puerta tiene 8 metros de altura y la cámara interior es enorme, iluminada tan solo por la luz que entraba por la gran puerta. Su diseño nos recordará al de la tesorería, aunque este es más grande. La fachada es plana con columnas adosadas y 2 medios frontones. En el piso principal posiblemente se hizo tan grande para acoger a multitudes que acudían a las ceremonias religiosas. El teatro romano, construido en el siglo I tallado en roca, tiene capacidad para acoger hasta 8.500 personas. La pequeña Petra. Siq Alvared, en el llamado Cold Canyon está la pequeña Petra, a pocos kilómetros de Petra. Un lugar lleno de encanto, está apartado del cañón Siq pero en la misma zona a unos 3 o 4 kilómetros desde Wadi Musa. Se cree que puede servir de centro agrícola o para el abastecimiento de las caravanas de camellos que visitaban la ciudad de Petra. Hay ruinas excavadas en la tierra que recuerdan a lo que luego se ve en Petra pero mucho más grande, de ahí el nombre de la pequeña Petra. El Taj Mahal está situado a orillas del río Yamuna en la ciudad india de Agra, en el estado de Uttar Pradesh. Este complejo de edificios es fácilmente accesible desde la ciudad de Delhi a unos 200 kilómetros de distancia tanto por carretera como por tren. Fue construido en el siglo XVII con mármol blanco de Rajasthan, piedras preciosas de China, lapislázuli de Sri Lanka, turquesas del Tíbet y ágata de Ujema. El Taj Mahal es poesía hecha arte. Una obra sublime. Es considerado la mejor representación de la arquitectura mogola, combina elementos de las arquitecturas islámica, persa, india e incluso turca. Se estima que la construcción necesitó el esfuerzo de unos 20.000 obreros. El Taj Mahal se empezó a construir en el 1613, mismo año en que entró en erupción el monte Vesubio, y se terminó en 1654.
Fue construido por el emperador mogol Shah Jahan, emperador de la dinastía mogol, en memoria de su tercera esposa, Mumtaz Mahal, quien murió dando a luz a su 14º hijo. Antes de morir, la amada esposa del emperador le dice sus últimos deseos, los cuales eran construir su tumba, casarse nuevamente, cuidar y querer mucho a sus hijos, y visitar cada año su tumba en el aniversario de su muerte. El emperador, después de 8 días y 8 noches de depresión y encierro, sin probar alimento ni bebida alguna, decide construir la tumba más hermosa que el mundo haya visto, para que todos recordaran el nombre de su amada esposa y quedara como un testimonio de su gran amor por ella. Fue así como se construyó el Taj Mahal. Hoy en día, representa quizá, la construcción más grandiosa hecha por amor hacia una mujer. Este romanticismo puede observarse en cada detalle del complejo. Las fuentes, los canales, los patios externos, las inscripciones del Corán. El complejo se compone además de otros mausoleos secundarios y de 2 edificios casi simétricos. Una mezquita y un jawab, u hospedería, uno a cada lado del mausoleo principal. Como curiosidad podemos comentar que la tumba que puede observarse dentro del mausoleo principal es solo una réplica. Los restos del emperador y de su esposa se encuentran a varios metros bajo tierra. La fotografía en el interior del mausoleo está prohibida. En 1983, fue reconocido por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad y en 2007 fue nombrado una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. Algunos pensarán que un día entero para ver un edificio que solo tiene una sala principal es mucho, pero deleitarse con el cambio de color sobre el mármol de la construcción con los diferentes tonos de la luz del día, hace que estas horas vuelen. Machu Picchu significa montaña vieja, es el nombre que se le da a un antiguo poblado inca, construido a mediados del siglo XV, está ubicado sobre una elevación rocosa unida entre las montañas Huayna Picchu y Machu Picchu, en Perú, al oriente de la cordillera central, a unos 130 kilómetros de Cusco, la cual es la ciudad importante más cercana. Se encuentra a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Esta altura en realidad no representa riesgo de sufrir el mal de altura. Sin embargo, superar los 2.500 metros de altura puede ocasionar que sienta los síntomas del mal de altura. Machu Picchu fue construida por Pachacútec Inca Yupanqui, 9º emperador de los incas. Se cree que allí fue una de las tantas residencias de descanso, aunque por su carácter ceremonial y por algunas de las mejores construcciones de la ciudad, se podría considerar que era en realidad un santuario religioso, descartando así las suposiciones de algunos expertos investigadores, que suponían que también pudo ser una zona militar. Los arqueólogos creen que fue construida como una residencia temporal para la realeza, dado que las élites se alojaban hacia el norte. Sin embargo, la vivienda del emperador se encontraba hacia el sur, cerca del Templo del Sol. Es considerada al mismo tiempo una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería. Sus peculiares características arquitectónicas y paisajísticas, y el velo de misterio que ha tejido a su alrededor, lo han convertido en uno de los destinos turísticos más populares del planeta. Su imponente arquitectura comprende alrededor 150 estructuras. Sin embargo, la mayor parte, 60%, de la ciudadela se encuentra debajo de Machu Picchu, canales subterráneos y sistemas de drenado. Se nota el increíble respeto que tuvieron los incas por la naturaleza y cómo construyeron cada uno de los templos y demás estructuras, tratando de alterar lo menos posible el increíble entorno natural a su alrededor. Uno de los más grandes misterios de Machu Picchu es una gran roca llamada Intihuatana, situada sobre una plataforma. Su propósito es desconocido, y las investigaciones han demostrado que no es un reloj, como antes se pensaba, pero sí pudo haber servido como observatorio astronómico. La UNESCO declaró la zona de Machu Picchu como Patrimonio de la Humanidad desde el año de 1983, y desde el día 7 de julio del 2007 pasó a formar parte de las nuevas maravillas del mundo moderno. Hay un impresionante templo en Machu Picchu que no está dentro de la ciudad inca. Se podría llegar a él luego de alcanzar la cima de la montaña Huayna Picchu y de descender por las escaleras de la muerte. El Templo de la Luna en Huayna Picchu es uno de los templos más impresionantes de Machu Picchu, está construido dentro de una cueva natural y presenta uno de los trabajos en roca más finos de todo el santuario.
Girando la clásica imagen de Machu Picchu hacia la izquierda, podrá ver un rostro humano visto de perfil y mirando hacia el cielo, formado por las montañas de Machu Picchu. En la formación, completamente natural, se muestran la nariz, boca y frente de una persona, al parecer un varón. Pero los incas creían en la dualidad, así que debería darse tiempo para ver a la mujer dormida tallada en roca, dentro de Machu Picchu. Los arqueólogos creen que esta piedra pudo haber estado completamente cubierta de oro. Si te gustó este video, házmelo saber. Gracias por verlo, hasta luego.